Hola, mi nombre es Silvara Pintos, soy médico internista y trabajo en la unidad de infecciosas del Hospital Puerta de Hierro. Vamos a ver el tema de la sepsis. Ya sabéis que la sepsis es un tema muy importante porque, bueno, lógicamente es un tema que es importante respecto a cualquier especialidad, pero es que además en urgencias es un tema pues, muy relevante que tenemos que estudiarnos muy bien, además de que probablemente ya sabemos muchas cosas sobre él. Entonces, bueno, pues lo primero, ¿cómo vamos a definir la sepsis? Ya sabéis que hasta 2016 la sepsis se definía como un SIRS, es decir, una respuesta inflamatoria sistémica como consecuencia de una infección. Y el SIRS, pues son ítems que son un poco inespecíficos, es decir, por ejemplo, aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre, leucocitosis, es decir, son ítems que pueden tener cualquier infección a priori sin que uno pueda tener una sepsis. De tal forma que en 2016 se reunieron los expertos y entonces redefinieron la sepsis. ¿Cómo la redefinieron? Pues la definieron como que la sepsis era una infección que por las reacciones inflamatorias que se producían acababa produciendo fracaso de órgano y como consecuencia iba a tener un peor pronóstico el paciente. Es decir, se define como fracaso de órgano y que empeora el pronóstico, aumenta la mortalidad. Bien, para eso se utiliza la escala SOFA, que me va a valorar el fracaso de órgano. Como veis, la escala SOFA, bueno, no es una escala que podamos tener fácilmente en la memoria, sino que tenemos, bueno, que consultarla. Pero al final la podemos razonar desde el punto de vista de que cada uno de los ítems que se va a medir es uno de los órganos. Es decir, por ejemplo, para valorar el fracaso respiratorio, voy a valorar la saturación de oxígeno con respecto a la FiO2, es decir, voy a tener que pues valorar la oxigenación y también valorar la necesidad de utilizar pues ventilación mecánica, ¿no? La coagulación, bueno, pues como fracaso de médula, ¿no? Es decir, bueno, pues si tengo trombopenia no está dando suficiente de sí mi médula ósea, ¿no? Fracaso de médula. El hígado, bueno, pues el fracaso hepático se va a medir por la elevación de la bilirrubina. El fracaso cardiovascular, bueno, por la presión arterial media, por supuesto, y además por la necesidad de utilizar drogas vasoactivas, ¿no? Veis por aquí la dopamina, la noradrenalina, etc. Luego, el sistema nervioso central, ¿cómo lo vamos a hablar? Con la escala de Glasgow, según la puntuación, pues yo voy a poner una u otra puntuación en la escala SOFA. Y el fracaso renal lo vamos a medir por la creatinina y luego por la diuresis, es decir, que también tengo que esperar un tiempo para ver si el paciente está orinando o no. De tal forma que, como podéis observar, la escala SOFA no es práctica desde el punto de vista de valorar a un paciente que sospecho sepsis. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a tener una analítica para poder hacer esta puntuación de la escala SOFA y además ver la evolución, si el paciente orina, si necesita drogas más activas, si necesita ventilación mecánica. De tal forma que para eso, además de que se defina la sepsis por la escala SOFA, tener más de 2 puntos en esta escala, además, pues también se utiliza la escala Quick SOFA, es decir, la escala SOFA rápida, que yo puedo hacer a pie de cama o en triaje para identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una sepsis como consecuencia de la infección. Los ítems que valora la escala Quick SOFA pues son la frecuencia respiratoria, más de 22 respiraciones por minuto, la alteración mental medida también por la escala de Glasgow. Si tengo menos de 13 en la puntuación, pues ya me contaría como un punto en la escala Quick SOFA, y la presión arterial, ¿vale? Entonces la presión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio. Si tengo 2 puntos en esta escala Quick SOFA, es un paciente el que tengo que correr porque puede ser que este paciente esté séptico. Como veis, son valores, bueno, pues que me están, o sea, además de que sean fáciles de hacer a pie de cama o en triaje, pues me están valorando la gravedad del paciente, desde el punto de vista que, por ejemplo, un paciente que tiene aumentada frecuencia respiratoria está tratando de, por ejemplo, si está hipoxémico, aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? O bien si está ácido, si tiene una acidosis metabólica, ¿no? El paciente lo que está intentando hacer es hiperventilar para compensar con alcalosis respiratoria, de tal forma que, bueno, no nos pone aquí la oxigenación como tal, sino la frecuencia respiratoria que se está adelantando. El nivel de conciencia, lógicamente, es un punto también importante, y la presión arterial también. De tal forma que tenemos dos puntos en la escala Quick SOFA, 2 de estos ítems. Es un paciente en el que tenemos que pensar que pueda estar séptico y que debemos de actuar rápidamente, bueno, con las medidas que sabemos habitualmente, pues por supuesto,
de extracción de hemocultivos, analítica, administrar antibioterapia a primera hora, sueroterapia, etc. Bien, luego ya cuando tengamos los demás valores, pues efectivamente ya podemos confirmar el diagnóstico de sepsis si el paciente tiene pues 2 puntos o más en esta escala. Bien, una note, por ejemplo, si un paciente tiene una creatinina basal, pues no sé, de 2 puntos, lógicamente el paciente no es que vaya a tener de repente la escala 2 puntos, sino que a partir de ahí se sumarían esos puntos, ¿no? Su basal sería 0, ¿no? En la escala de SOFA. Muy bien, cuando tenemos un paciente que efectivamente está séptico y que le hemos corregido la volemia correctamente, le hemos recibido 2-3 litros de estrogeno fisiológico, por ejemplo, y el paciente sigue hipotenso a pesar de una correcta corrección de volumen, bien, si hipotenso, que tenga pues una presión arterial media pues por debajo de 60 milímetros de mercurio, bien, y además tenga un lactato elevado, más de 2 milímetros de mercurio, esto se le va a llamar shock séptico, es decir, necesito administrar al paciente una cantidad de suero que ha sido insuficiente para mantener las tensiones y que por tanto el paciente está hipoperfundido. El ácido láctico es un producto de degradación de la glucosa cuando se produce por un metabolismo anaerobio. Si yo entro en un metabolismo anaerobio, voy a producir ácido láctico, de tal forma que cuando estoy hipoperfundido se hace el metabolismo anaerobio y sube el ácido láctico. Así que la definición de shock séptico es que le he corregido el volumen adecuadamente, pero no estoy llegando y el paciente sigue hipoperfundido. Así que, bueno, la definición de shock séptico sí que es parecida a la de antes del 2016, ¿vale? Y efectivamente es un paciente en el que todavía tiene peor pronóstico, tiene una mortalidad de hasta el 40%. Bien, pues ¿qué vamos a hacer con un paciente séptico? Bueno, lo primero, ¿cuáles son los principales focos de la sepsis? Bueno, pues los más frecuentes son el foco urinario y el foco respiratorio. También esto me va a depender un poco en el ambiente en el que esté. Me refiero, no es lo mismo pensar qué tipo de infecciones o de microorganismos tiene un paciente que viene del ambiente comunitario a los que los va a tener un paciente que está en el ambiente nosocomial. Por ejemplo, en el nivel comunitario, lo más frecuente son las infecciones urinarias y la causa más frecuente de bacteriemia y que por supuesto también luego posteriormente de sepsis sería el E. coli en relación con las infecciones urinarias. Bien, pero bueno, de forma global, tanto los bacilos gram negativos como los cocos gram positivos serían las dos causas principales de sepsis. En cambio, por ejemplo, en el ambiente nosocomial, aunque por supuesto siguen siendo lo más frecuentes infecciones urinarias y las infecciones respiratorias, también tengo que tener en cuenta, por ejemplo, la infección del catéter, la infección de herida quirúrgica. Y, por supuesto, en estos contextos tengo que pensar también, pues, por ejemplo, infecciones por Staphylococcus aureus meticillin resistente o, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos en las pseudomonas, etc. Bien, bueno, sabiendo un poco cuáles son los focos principales, ¿cómo vamos a orientar el diagnóstico? Ya hemos dicho que es un paciente en el que tenemos que correr y que por tanto vamos a hacer una serie de medidas pues simultáneamente, es decir, tanto vamos a ir estableciendo un tratamiento como vamos a ir haciendo un diagnóstico, ¿bien? De tal forma que, bueno, el paciente viene, sospechamos que tiene una sepsis y lo que vamos a hacer es colocarle un par de vías, recoger una analítica que tenga biomarcadores que los vamos a desarrollar un poquito más en esta diapositiva y, por supuesto, vamos a recoger muestras para tener un aislamiento microbiológico, los hemocultivos antes de administrar el antibiótico. Si sospecho que tiene una infección urinaria, pues voy a recoger unos urocultivos. Esto no implica que a todo paciente séptico le tenga que recoger también a todos orina o a todos esputo, etcétera, ¿no? Sino que tenemos que recoger, además de los hemocultivos a todos, la muestra que sea un poco la orientación sobre cuál es la causa de su sepsis, ¿no? Si es un foco respiratorio, pues recogeremos esputos en tal caso, etcétera, ¿no? O recogeremos antigenurias, etcétera, ¿no? Intentar conseguir un diagnóstico microbiológico. Bien, además de recoger los hemocultivos, administrar antibioterapia, sueroterapia, etcétera, que vamos a ir haciendo un poco toda la vez, bueno, pues también deberíamos de intentar hacer pruebas diagnósticas orientadas a, pues por ejemplo, ¿no? Si es un paciente que tiene una pielonefritis y a lo mejor pues tenemos que poner un doble J, pues sería haciendo una ecografía, etcétera, ¿no? Bien, pero vamos un poco por partes, vamos con la analítica. En la analítica, bueno, tenemos 3 biomarcadores, que ninguno de ellos es específico de la sepsis, pero que sí que son importantes desde el punto de vista tanto pronóstico como para monitorizar. Es decir,
Si un paciente, por ejemplo, tiene una procalcitonina muy elevada, es un paciente que tiene peor pronóstico, y luego también el aclaramiento de esa procalcitonina también me va a ayudar a ver cómo está respondiendo al tratamiento. Bien, entonces los 3 marcadores que tenemos que conocer es el lactato, que lo debemos de recoger en la primera analítica, que hemos dicho que es un marcador de hipoperfusión y que de hecho entra en la definición de shock séptico. Luego también tenemos la procalcitonina. La procalcitonina, dentro de que no hay ninguno que hayamos dicho que sea específico del diagnóstico de sepsis, sí que sería el más sensible específico desde el punto de vista de que es el marcador más precoz, empieza a elevarse a partir de las 4 o 6 horas y, bueno, aunque puede tener falsos positivos en relación a otro tipo de inflamación, pues no sé, tumores o enfermedades inflamatorias, etcétera, es el más específico frente a otros, frente a la PCR, por ejemplo, ¿no? La procalcitonina es más específico de las infecciones bacterianas, ¿sí? De hecho, si tenemos un paciente que tiene una procalcitonina más de 10, ese paciente lo más probable es que tenga una sepsis. Luego, a lo mejor, si está ligeramente elevado, pues bueno, puede ser otros falsos positivos, etcétera, pero bueno, lo hace también probable que sea una infección bacteriana. Pero ojo, que las infecciones que están localizadas, a pesar de que sea una infección bacteriana, pueden no elevar la procalcitonina. Así que por eso, bueno, no es tan sensible y tan específica como para que por sí solo sea diagnóstico de sepsis. Bien, y lo tenemos la PCR, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva se eleva un poquito más tarde, a partir de las 6-8 horas, y además su pico máximo es a las 48 horas, con lo cual siempre va un poquito con más retraso, ¿no? Y en este aspecto también, pues tiene menos especificidad. La PCR se puede elevar más frecuentemente también con otro tipo de inflamaciones, ya sea tumores, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y otro tipo de infecciones. Así que en este aspecto es menos específica. Muy bien. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Ya habíamos un poco ido adelantando, pero bueno, para irlo desgranando un poquito más. La antibioterapia la tenemos que, bueno, pues que administrar dentro de la primera hora. ¿Por qué? Porque según van pasando las horas, aumenta el peor pronóstico, aumenta exponencialmente. O sea, cuanto más lo vamos retrasando, peor. Es una emergencia médica y, por lo tanto, el retraso del tratamiento antibiótico ensombrece el pronóstico del paciente. Bien, antes de administrar el tratamiento antibiótico, tenemos que tratar de recoger unos cultivos para tener una muestra sin que tenga la afectación del efecto del antibiótico. Entonces, ¿cómo se recogen los hemocultivos? Bueno, pues los hemocultivos, de forma general, siempre decimos que hay que recogerlos con el pico febril, pero es verdad que hay pacientes sépticos que a lo mejor no están haciendo fiebre, ya sea porque sean pacientes inmunodeprimidos, porque están en tratamiento con corticoides, porque sean pacientes mayores, ¿vale? Entonces, da igual que en este momento no tenga fiebre, los vamos a recoger igual, ¿no? En otras circunstancias a lo mejor esperamos al pico febril, etcétera, pero bueno, sí que habría que intentar recogerlo porque efectivamente me va a dar el diagnóstico microbiológico, aunque bueno, no siempre que hay sepsis se va a acompañar de bacteriemia, no implica siempre, pero es verdad que tiene rentabilidad como para llegar pues, a tener un aislamiento microbiológico. Bien, ¿cómo los vamos a recoger? Pues antes del antibiótico, como hemos dicho, de sitios de venopunción distintos, es decir, pues de diferentes, por ejemplo, brazos, por ejemplo, ¿para qué? Para evitar un poco la contaminación, ¿no? Si extraigo todos los hemocultivos del mismo sitio de venopunción y, por ejemplo, hay un epidermidis en donde se está extrayendo, me va a crecer ese epidermidis en todas las muestras y luego no voy a poder saber diferenciar si es verdaderamente una bacteriemia o es una contaminación por extraer la analítica del mismo sitio, ¿no? De los hemocultivos. Entonces, bueno, si por ejemplo yo tengo 3 juegos de hemocultivos y los he extraído bien de diferentes sitios de venopunción y me crece un epidermidis en uno de esos juegos y en el resto no, los otros 2 hemocultivos no, ahí puedo pensar más que probablemente sea una contaminación. En cambio, si habiendo extraído bien los hemocultivos me crece en todos ellos y además con el mismo antibiograma, pues lo más probable es que ese epidermidis sí que sea una verdadera bacteriemia. Bien, lo óptimo también es separados pues al menos de 20 minutos también para demostrar un poco que sea una bacteriemia verdadera. Lo que pasa es que es verdad que en la sepsis que hemos dicho que retrasar el tratamiento antibiótico ensombrece el pronóstico, bueno, pues en este caso sí que se pueden recoger, pues efectivamente separados de los minutos que tarden en recoger los hemocultivos, ¿vale? Por cierto, los hemocultivos, un juego de hemocultivos consta de 2 frascos, frasco de aerobios y frasco de anaerobios.
se recomienda extraer al menos 2 juegos de hemocultivos, ¿vale? Cuantos más juegos recoja, por ejemplo, la endocarditis, pues se recomiendan hasta 3, para aumentar esa rentabilidad, pues bueno, mayor sensibilidad voy a tener, mayor probabilidad tengo de aislar a ese microorganismo. Pero bueno, como mínimo 2 juegos. Los 2 juegos es eso, 2 botes de aerobios y anaerobios, que ese sería un juego, y el siguiente, o sea, 4 frascos para que nos hagamos un poco a la idea. Bien, entonces hemos dicho analítica, recogemos cultivos, administramos antibioterapia, y luego habrá que administrar sueroterapia. Esto independientemente de que el paciente actualmente esté hipotenso o no, porque habíamos dicho que, por ejemplo, la escala Quick-SOFA, yo tengo un paciente que a lo mejor tiene aumento de la frecuencia respiratoria y bajo nivel de conciencia, pero a lo mejor mantiene las tensiones. Bueno, ese paciente hemos dicho que tiene 2 puntos en la escala Quick-SOFA, hay que correr, se le va administrando sueroterapia, ¿vale? ¿Cuál sería de elección? Los cristaloides. Los cristaloides es suero salino fisiológico. El suero salino fisiológico es cloruro sódico, o sea, sal en agua, no tiene más. Lo que pasa es que, claro, la sal tiene un aumento de la osmolaridad con respecto al plasma, de tal forma que aumenta la osmolaridad en el espacio intravascular y aumenta la tensión, reflexiona el espacio intravascular. ¿Bien? Otro tipo de sueros, pues a lo mejor se van al espacio extravascular y no nos va a servir, ¿no? Entonces, bueno, de elección es suero salino fisiológico, que como se debe administrar, pues es en cargas, pues a pasar en 30 minutos, pues de 500 o 1000 mililitros, ¿bien? Bueno, el ritmo, como nos lo ponen en las guías, pues es a 30 mililitros kilogramo en las 3 primeras horas, intravenoso, ¿bien? Cuando ya llevamos, pues a lo mejor más de 2 o 3 litros, el suero salino, que tiene cloruro sódico, esos cloruros van a tender a producir acidosis metabólica en el paciente. Bien, es verdad que no es muy llamativo, pero a partir de 2 o 3 litros de suero salino fisiológico se aconseja utilizar, por ejemplo, el ringelactato, que tiene menos iones de cloro y que va a evitar esa tendencia a la acidificación de la sangre del paciente por la administración de este suero. Bien, lo que no estarían recomendados pues serían gelatinas, etcétera, ¿vale? Otras sustancias que se han utilizado previamente. Bien, por supuesto es un paciente que va a tener que estar monitorizado, va a tener que estar pues, en un área donde tengamos una vigilancia estrecha de este paciente. Y luego lo que habíamos dicho también previamente, tenemos que tratar de identificar el foco. Es decir, pues bueno, si por ejemplo es una pielonefritis, tratar de tener una ecografía, o si es una infección intraabdominal, pues tener un TAC por si acaso hay un absceso, o bueno, sabéis que cuando el antibiótico, aunque esté bien puesto, no esté llegando porque esté una infección coleccionada, por mucho que yo le ponga antibiótico, aunque sea correcto, donde tengo pus tengo que drenar, ¿no? Entonces, bueno, identificar el foco es otra de las estrategias que tenemos que hacer pues lo más rápido posible. Se dice siempre entre las 6 o 12 primeras horas, ¿vale? De tal forma que si necesitamos pedir pruebas de imagen o llamar a especialistas, lo que se aconseja es hacerlo dentro de las 3 primeras horas, ¿bien? Porque, por ejemplo, si tenemos que colocar un catéter doble J para una pielonefritis o si tenemos una colección intraabdominal y tenemos que drenar, bueno, pues lo vamos haciendo lo antes posible, ya que el antibiótico, aunque esté bien puesto, no va a llegar a esas colecciones de pus, ¿vale? Bien, y luego, bueno, si el paciente efectivamente, a pesar de que le he puesto correcta sueroterapia, pues bueno, sigue el paciente con un shock séptico, efectivamente habrá que poner drogas vasoactivas. Bien, las drogas vasoactivas, la de elección va a ser la noradrenalina. ¿Por qué es de elección la noradrenalina? Bueno, porque aumenta las resistencias vasculares periféricas, pero sin aumentar el gasto cardíaco, es decir, no aumenta la frecuencia cardíaca y por tanto no es tan proarritmogénica, aunque sí que tiene su proarritmicidad, pero no es tan proarritmogénica como lo puede ser, por ejemplo, la dopamina. La dopamina aumenta la frecuencia cardíaca, es verdad que aumenta la tensión arterial por aumento de las resistencias vasculares, pero también porque aumenta la frecuencia cardíaca. Así que de elección la noradrenalina. Paciente que tiene un shock séptico, por supuesto, es un paciente que tiene que estar monitorizado óptimamente, por supuesto, en la UCI y además con una monitorización, colocándole un catéter intraarterial, ¿vale? Invasiva, una monitorización invasiva.
Ves que además para colocar la noradrenalina tenemos que coger una vía central. Es verdad que se pueden poner a lo mejor por vía periférica de forma transitoria, pero al ser un vasoconstrictor tan importante no va a durar esa vía, con lo cual óptimamente pues tenemos que poner la noradrenalina por una vía central. Y el paciente tiene que estar monitorizado, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque es un paciente que está grave, porque las drogas vasoactivas son prolinmogénicas, etc. Bien, luego otras medidas. Bueno, pues los corticoides siempre un poco pues ha estado, bueno, pues en entredicho y demás, pero actualmente no se aconsejan poner corticoides de forma sistemática a todos los pacientes. Es decir, si tengo un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal o es un paciente que ha estado en tratamiento prolongado con corticoides, a lo mejor ahí en esos casos sí que tengo que aumentarles la dosis de corticoides, pero no de forma general. Un paciente que no tiene insuficiencia renal o que no tiene, perdón, insuficiencia suprarrenal o que no tiene, toma previamente corticoides, no hay que ponerse a todos los pacientes sistemáticamente por estar sépticos. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, pues por ejemplo el control de la glucemia. El control de la glucemia, que esté por debajo de 180, pues también mejora el pronóstico. La profilaxis con inhibidores de la bomba de protones para evitar sangrados. Luego, la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Esta la debemos de retrasar hasta que tengamos claro que es un paciente en el que no se le van a hacer técnicas invasivas. Es decir, no hay que administrar enoxaparina de forma profiláctica según vemos al paciente, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos que, bueno, pues evitarla, ¿bien? Bien, luego por supuesto tenemos otro tipo de soportes, por supuesto la ventilación mecánica, si el paciente necesita técnicas de diálisis, pues también habrá que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso ya se escapa un poco también fuera de lo que sería específicamente la sepsis o al menos la actuación inicial en ella. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir monitorizando al paciente. Lo suyo es que dentro de las 6 primeras horas pues alcance estos parámetros, ¿no? Que tenga una presión arterial media pues mayor de 65 milímetros de mercurio, que el lactato se haya ido aclarando, esto que decíamos que era pronóstico, ¿no? Pues que haya bajado o al menos un 10% de lo basal, de lo que tenía, o que, bueno, que se encuentre por debajo de 2. Luego que la saturación venosa central de oxígeno esté por encima del 70%, que la saturación venosa mixta de oxígeno esté por encima del 65% y que el paciente pues orine adecuadamente, pues más de 0,5 mililitros kilogramo hora. Estos serían un poco los objetivos a las 6 horas. Bien, y el tratamiento pues va a consistir en 3 pilares, más o menos los hemos ido diciendo, pero quiero un poquito ya pues que nos hagamos un poco la idea que tenemos 3 pilares en las enfermedades infecciosas. Es decir, las enfermedades infecciosas no solamente pongo un antibiótico y ya está, ¿no? Que si a nadie se le ocurre decir, bueno, es un paciente que tiene una neumonía, que tiene insuficiencia respiratoria, le ponemos antibiótico y ya está, no, que sea le ponemos un poco de oxígeno, ¿no? Es decir, que bueno, ya lo que habíamos dicho, tenemos que elegir un tratamiento antibiótico, ponerse de forma precoz y que sea de amplio espectro hasta que tengamos un poco más claro cuál es el agente infeccioso que la causa la sepsis, pero además también tenemos que controlar el foco, que era lo que habíamos dicho, de ver si tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una sonda vesical o que tiene un catéter, la mejor forma también de ayudar a eliminar la infección es retirando todo lo que sea material protésico, ¿no? Retirar la sonda vesical o recambiarla si el paciente necesita tener la sonda, retirar el catéter o recambiarlo, ¿vale? Y luego, ¿qué habíamos dicho? Pues drenar accesos. Lo óptimo siempre es lo menos invasivo, ¿no? Pues si hay que tener un acceso, pues que sea de forma percutánea. Si no hay otra forma, pues habrá que hacer una cirugía, ¿vale? Colocar doble Jotas, etcétera, ¿no? Y luego el tercer pilar, que sería el de soporte, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, pues necesito drogas vasoactivas, necesito ventilación mecánica, si necesito transfusión, pues transfusión, si tengo menos de 7 de hemoglobina, transfundo, si es un paciente cardiópata, que, bueno, pues el objetivo a lo mejor es el 9, ¿no? Es decir, bueno, el soporte habitual, ¿vale? Bien, pues centrándonos un poquito más en la antibioterapia, esto sería un poco pues una tabla en la que vamos a orientar un poco el tratamiento antibiótico, porque claro, el tratamiento antibiótico me va a depender, por supuesto, del tipo de infección que sea. Tengo que tener también en cuenta en el antibiótico que el antibiótico llega al lugar de la infección, bien, pero es que además tengo que tener en cuenta las resistencias pues en mi área, las características del paciente, si es inmunodeprimido, si es mayor, si es un niño, etcétera, etcétera, bien. Entonces, bueno, tiene que ser
del mayor espectro posible dentro del tipo de infección que tiene el paciente. Es decir, no le vamos a poner a todos meropenem y linezolid a todos para cubrirle todo, ¿no? Sino que tenemos que ajustar al foco para que llegue a ese foco y que además sea pues un tratamiento efectivo, que sea más activo para las bacterias habituales de ese foco. Bien, por supuesto, la primera dosis no hace falta ajustar la función renal ni a función hepática, ¿vale? Sea como la dosis de carga, y tenemos que tener en cuenta también lo que son los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Es decir, bueno, pues por ejemplo, a veces la administración puntual a pasar, no sé, en 5 minutos el antibiótico es menos ventajoso que a lo mejor por una perfusión de 3 horas de otro antibiótico. Es decir, que también eso tenemos que tener en cuenta. Es verdad que se escapa un poco al alcance de esto, pero es verdad que en la sepsis aumenta, por ejemplo, el volumen de distribución, de tal forma que a veces tenemos que poner algo más de dosis, ¿vale? Bien, entonces el foco pulmonar, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos que cubrir el neumococo, que es la causa más frecuente, y también tenemos que cubrir las atípicas, bueno, pues le vamos a poner una cefalosporina tercera generación, el mejor fármaco para el neumococo, y además no nos dejamos las atípicas, y eso cubrimos con el levofloxacino. Si tenemos un foco abdominal, bueno, pues tendremos que cubrir las enterobacterias anaerobios, para eso los carbapenems, imipenem y meropenem, que cubren también las pseudomonas, piperacina tazobactam, que cubría pseudomonas, también los anaerobios, todos ellos. El foco cutáneo, bueno, pues en el foco cutáneo es verdad que la causa habitual pues es el estafilococo aureus o el estreptococo piógenes, pero también pueden estar en juego pues otros microorganismos. Entonces, con un paciente que está grave, vamos a cubrir algo más que no sea solamente poner cloxacilina o penicilina, ¿no? De tal forma que, bueno, también ponemos una antibioterapia de amplio espectro con carbapenem o piperacina tazobactam, y le podemos añadir la clindamicina, que tiene también efecto antitoxina si, por ejemplo, está producido por un estafilococo aureus, un estafilococo piógenes, que a lo mejor le produce un shock estreptocócico, por ejemplo, por liberación de toxinas, ¿vale? El foco urinario, bueno, pues lo más frecuente, como hemos dicho, las enterobacterias, ¿no? El E. coli, pues buena cobertura, pues la cefotaxima, cefalosporina tercera generación, piperacina tazobactam. Si a lo mejor es un paciente que, no sé, viene de un área, por ejemplo, es un paciente de residencia y sospecho que a lo mejor el paciente puede tener beta-lactamases de espectro extendido, pues lógicamente habrá que aumentar el espectro y cubrir con un carbapenem. Y luego valorar poner también aminoglucósido. El foco meningio, bueno, pues lo más frecuente, el neumococo, pero también, bueno, entre los 2 y los 20 años también tenemos que cubrir el meningococo, y los pacientes inmunodeprimidos y las embarazadas deberíamos de cubrir listeria. De tal forma que el mejor tratamiento para el neumococo y el meningococo sea una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. No nos podemos olvidar de cubrir los cocos gram positivos resistentes, o sea, un pequeño porcentaje de neumococos que son resistentes, y por tanto tendremos que añadirle la vancomicina. Y luego, en el caso de que tenga factores de inmunosupresión o ser una gestante en el que son factores de adquirir la listeria, pues habría que sumarle la ampicilina. Y luego, bueno, pues efectivamente, si tenemos un foco que no es claro, pues bueno, habrá que hacer una gran cobertura con un carbapenem o piperacina tazobactam, y además sumarle cobertura para cocos positivos resistentes. Por supuesto, esto va a ser lo que vamos a poner en los primeros días, hasta que tengamos un aislamiento microbiológico y posteriormente ya ajustemos y pongamos antibiótico que mejor va a matar a la bacteria que lo está causando y que llegue mejor al foco de la infección. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el tema de sepsis. Espero que os sea útil, que lo hayáis entendido y que os sirva para vuestra vida profesional. Muchas gracias.